Listo, bienvenidos a esta sesión de Minutos con Dios. Vamos a empezar con una oración para que lo que se vaya a hablar el día de hoy sea de edificante para cada uno de nosotros. Entonces cerremos nuestros ojos, dándole gracias a Dios, mi Dios, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos un miércoles más para poder estudiar de tu palabra, para poder tener revelaciones que tú nos das, para poder tener guía en nuestras vidas y para poder acercarnos a ti sobre todas las cosas, para poder saber que eres tú, para poder sentirte. Así que te agradecemos por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas, pero también te agradecemos por las que vas a hacer, por las que tienes ya en el futuro para nosotros. Sabemos que si nosotros perseveramos, sabemos que si nosotros nos aferramos a ti, grandes cosas podremos ver. Así que ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a seguir tu camino, a seguir tu enseñanza y a seguir la voluntad que tú nos pides en cada uno de nosotros, de nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras profesiones, las ponemos en tus manos. Así que mi Dios, yo te pido que seas tú quien hable a través de mí, que sean tus ideas siempre por encima de todo y que sea tu compartir aquí en cada uno de nosotros. Bendícenos a todos en este inicio de sesión. Gracias por estar aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues listos, equipo. Voy a empezar a compartir, que ya estoy en mi celular. Como les digo, es importante que estemos con una libreta para ir apuntando y recibiendo la información. Y pues Dios nos ha estado trabajando de diferentes formas. Hace unos días recordé mucho que nos estaba hablando de un liderazgo. ¿Se acuerdan? De un liderazgo donde nosotros podemos ejecutar en nuestra familia, donde podemos ejecutar en nuestro trabajo y en todo. Y que en ese liderazgo lo primero, sobre todas las cosas, es ser liderado por algo más grande que nosotros. Y a veces nos dejamos influir por personas que están alrededor nuestro, que no digo que esté mal, pero siempre tenemos que pasarla como por la prueba y saber si eso está alineado a la voluntad y al liderazgo más grande que tenemos, que es de nuestro Dios. Cuando nosotros no estamos alineados a un liderazgo de esta forma, entonces nuestra vida podría ser, como dice la palabra, podemos ser como olas que vamos de un lugar a otro, inconstantes y sin rumbo, y es ahí donde nos damos cuenta cuando estamos alejados de Dios, porque no tenemos un rumbo, no tenemos una firmeza y no sabemos hacia dónde vamos. Por eso tan importante el trabajo espiritual, pero ven que hoy en día, lo hemos hablado muchas veces, el hablar de espiritualidad, todo el mundo dice que es espiritual, nada más con respirar o con tan solo hacer un estiramiento, tener una piedra, pero o hasta mismo tener la Biblia en sus manos. Pero realmente la parte espiritual es en vida y es vivir un fundamento. Y entonces si nosotros no tenemos un fundamento, ¿cómo vamos a vivir espiritualidad? No nada más la espiritualidad se da de manera espontánea o de manera mágica y decir es que yo ya me conecté con Dios nada más porque yo lo pedí. Hay una parte muy importante que es el conocimiento y por eso es que estamos leyendo la palabra, porque en el conocer es donde nosotros vamos a ser capaces de ejecutar y de que Dios nos ayude a ir evolucionando en su palabra, en lo que Él quiere que nos transformemos. De verdad, es así como se ha transmitido este conocimiento a lo largo de los miles y miles de años. Entonces, pues voy a empezar. Está esto en Romanos 12 y se llama Deberes Cristianos. Recuerdo también cómo poner esta parte cuando hablamos de cristiano, nos referimos como cualquier persona que sigue a Jesús. No estamos hablando de si es católico, cristiano, testigo, lo que fuera, sino todos los que seguimos a Jesús somos cristianos, pero cada uno lo puede hacer de diferentes maneras, siendo católicos, o sea, lo digo porque tal vez algunos desde aquí son nuevos en esta sesión. Entonces, para que estemos unánimes, o sea, estemos en un mismo sentir, que es seguir a Cristo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué nos dice deberes cristianos. Dice, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos empieza a decir aquí? Y esto está escrito por el discípulo, el apóstol Pablo, donde él nos dice que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio. Pero cuando hemos escuchado la palabra sacrificio, a veces es como, es algo que me va a desgarrar y que va a ser algo muy retante. Pero dense cuenta, aquí dice, presenta tu cuerpo como una ofrenda, también lo podemos llamar, a Dios para que entonces Él nos pueda hacer santos y poder agradarle a Dios. Claro, el tema de la santidad es un tema muy extenso, pero si no tenemos como meta eso, jamás ni siquiera nos vamos a acercar al 1% de lo que quiere Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener esas metas, aunque sean tal vez inalcanzables, pero debemos de apuntar la dirección hacia allá. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Esto es muy importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. En otras versiones dice, transformados por vuestra renovación de tu mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dejemos llevar por hoy los estándares, las modas, las formas de pensar que parecen ser muy cómodas, muy buenas y que de esa manera pues nos hagamos conforme a lo que este mundo nos está ofreciendo hoy en día, donde nos ofrece cosas más fáciles, donde nos ofrece la libertad. Dense cuenta cómo hoy en día el mundo nos ofrece libertad de hacer lo que tú quieras y de que todo lo que tú quieras es válido porque tú tienes la libertad y tú eliges y siempre todo lo que tú quieras en tu corazón está bien. Pero ya lo hemos hablado en otras sesiones. ¿Cuántas veces hemos elegido de esta manera y la consecuencia es muy fuerte? La consecuencia que nos pasa es muy dura porque nos damos cuenta que no estamos yendo hacia lo que Dios quiere que hagamos. Y si quieren como, voy a dejar de un lado como en sí cumplir la palabra, realmente al no seguir la voluntad de Dios es súper dura. O sea, es la consecuencia no es porque Dios nos castigue, es porque nuestras acciones tienen consecuencias. Y entonces, a veces por desconocimiento, pues actuamos de esta manera. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que comprobemos, o sea, que nos demos cuenta cuál es la voluntad que Dios quiere en nuestras vidas. Y esta voluntad nos debe de ser agradable, buena y perfecta. Aquí viene una parte interesante porque vamos a decir, a ver, ¿por qué la voluntad de Dios puede ser que en algunos de ustedes sea cuidar a alguien de su familia, el cual está pasando tal vez por una enfermedad, y ustedes estar junto con él, aparentemente sufriendo? Y ustedes van a decir, ¿cómo va a ser la buena voluntad de Dios que mi familiar esté enfermo o que yo esté también trabajando en eso siendo el cuidador? ¿Esa va a ser la buena voluntad de Dios que yo sufra? Pero ahorita nos vamos a ir dando cuenta que ese es un pensamiento humano, ese es un pensamiento en este mundo. Pero cuando vemos lo que piensa Dios, lo que Dios quiere hacer, nos vamos a dar cuenta que muchas de estas cosas que nos podrían estar pasando, ¿sí? Cosas desde el tema económico, lo hemos dicho, desde el tema de salud, desde el tema de familia, tienen que ver para que crezcamos. Acuérdense, mucho hablamos aquí del crecimiento real espiritual. Y entonces voy a seguir con el versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa parte también nos da como mucha claridad de qué quiere Dios de nosotros. O sea, nos dice que el ego no nos gane y que nos sentamos como el que tenemos todas las respuestas, el que sabemos por dónde ir, el que tenemos toda la sabiduría. Porque dice, tenga cada uno de sí el concepto que debe de tener con cordura. O sea, que sea honesto, que sea conforme a la medida de fe que tiene cada persona. Por eso, ahorita que estamos hablando de que Dios quiere renovar nuestras mentes, tengamos mucho cuidado y voy a entrelazar esta idea con el liderazgo. Tengamos mucho cuidado a qué persona seguimos, porque si nosotros notamos que la persona que estamos siguiendo
lo guía su sabiduría y lo guía su expertise y lo guía todo lo grande y maravilloso que pueda hacer esa persona en este mundo, tengamos cuidado, porque si no está alineada la palabra de Dios, podría ser puro ego y eso muchas veces se cae. Entonces, ahorita le estoy hablando desde varios puntos porque, y esto ha pasado hoy en día, que hay gente que su espiritualidad viene una persona que canaliza o que recibe información de otros planetas, o sea, les pongo así como muchos ejemplos burdos, pero existe y que nada más porque les dicen y dicen, sí, esto debe ser, ahí depositan su fe y ahí ponen todo y ahí empiezan a hacer todo lo que les dicen, cuando ni siquiera han pedido a Dios que les muestre si eso es algo que les va a crear cosas buenas, que los va a edificar o va a ser cosas que los va a alejar de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces, por eso es importante siempre pensar con cordura de nosotros mismos, pero también estar alertas y atentos de a quién escuchamos para entonces darnos cuenta si es una persona que está siguiendo a Dios, ¿sí? Porque si no, acuérdense, podremos ser guiados por otro ciego, un ciego que guía a otro ciego, y entonces ambos vamos a caer. Y por eso, tan importante, que cada vez que ustedes escuchen de la palabra de Dios o de alguien que les comparta, siempre vayan a la fuente, vayan a la Biblia, escudriñen lo que dice, y entonces así ustedes van a poder saber si eso es verdad, ¿sí? Por eso yo siempre al iniciar esto le digo a Dios, de verdad, que seas tú y que seas el que lleves la dirección de esto. Y eso lo revela el Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir, dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que Él nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es el de servicio, pero bueno, me voy a detener ahí. Aquí algo muy interesante que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado un don, uno o muchos, y que realmente todos somos una pieza muy importante para el reino de Dios. Algunos, aquí lo vamos a ver, puede tener un don de profecía, que de pronto puede tener visiones, pero aquí es donde vienen las trampas, que de pronto puede haber personas que dicen, no, yo tengo las visiones que canalicé a Dios, pero ¿cómo puede saber alguien que sí realmente está con el don de profecía? Y lo va a saber a cómo vive su vida, en qué es su fundamento. Sí, esa parte para mí ha sido bien reveladora porque yo antes me dejaba seguir por mucho de las influencias, hasta de los astros, hasta de los números, y decía, es que si ese numerólogo, ese astrólogo o esa persona que tiene gran conexión con el universo, se le revela todo. Entonces ella me va a decir por dónde llevar mi vida, porque entonces yo no sé a dónde la estoy llevando. Y yo muchas veces le dejaba el control de mi vida a esas personas, aunque yo decía que yo amaba a Dios y que yo seguía su voluntad. O sea, quiero que nos demos cuenta aquí cómo muchas veces entramos en esos estados de incongruencia, que por un lado estamos diciendo algo y por el otro lado nuestras acciones denotan otra cosa. Entonces, y quiero decirles que si alguno de ustedes está todavía en esas luchas, son procesos. No de la noche a la mañana tú vas a decir, bueno, ya dejo el horóscopo, ya dejo la astrología, ya dejo todo esto porque me cuesta, porque lo he venido haciendo durante no sé cuántos años. Pero en la medida que nos esforcemos, en la medida que Dios vaya revelando, Dios nos va a dar claridad de hacia dónde quiere que hagamos y nos va a decir en dónde sí está y en dónde no está Dios. Porque muchos dicen, es que Dios está en todas partes. No confundamos eso. Dios puede estar en todas partes, pero Dios no está en todas partes. Dios no está en todas partes. Ustedes véanlo. Hay lugares donde adoran literalmente a la Santa Muerte, donde adoran a Satanás literalmente, y ahí yo les apuesto que ahí no está Dios. Él está cerca, y si alguien clama a Él aún en medio de ese lugar, Él puede ir y transformarlo todo. Pero cuando Él ni siquiera es invocado, ni siquiera es llamado, Él respeta.
Entonces tengamos mucho cuidado con todas esas frases que hoy en día existen, donde están diciendo, es que Dios está en todos y todos somos, Dios está con nosotros para todos y nos quiere a todos. Sí, podría ser, pero nuestras acciones son las que nos van a llevar a realmente estar cerca de Él, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con esto. Dice, nos ha dado diferentes dones, don de profecía, algunos don de servicio, a otros don de enseñanza, a otros don de exhortación, que dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sin fingimiento, aborreced lo malo con lo bueno. Si se dan cuenta aquí, pues nos dan muchas características que podríamos tener de dones cada uno de nosotros. Y aquí es donde yo los invito a que oren por esos dones. Que cada uno de ustedes, créanme que no hay un don que sea chiquito. Todos los dones que Dios nos da son dones que hacen maravillas porque son dones de Dios. Entonces es ahí donde cada uno de ustedes, yo los invito el día de hoy a que le pidan a Dios que se revelen esos dones que Dios quiere que tú tengas en tu vida para edificar a otra persona. No les estoy hablando de dones para hacerte millonario. No te estoy hablando de dones para que hagas cosas extraordinarias que el mundo diga, wow, esta persona que te hace todo esto. No les estoy hablando de esos dones. Les estoy hablando de los dones que Dios quiere utilizar en ti, en mí, para poder edificar a otro, para poder bendecir a otro y para poder bendecirte también a ti, a tu familia. Esos dones. Esos dones que solo Dios nos puede dar, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice sobre el servir. Una de las cosas que Dios siempre nos está llevando es al servir al prójimo, al servir desinteresadamente, simplemente por honrar a Dios. Y aquí, cada uno de los que estamos aquí, independientemente de lo que nos dediquemos, y esto ya lo hablamos en otra de las sesiones, debemos de alinearnos, de no pensar que lo que yo hago, mi trabajo, es solo para ganar dinero. Escuchen lo que les estoy diciendo. Es solo para ser reconocido, para que me suban de puesto. Es solo para que puedan decir, ah, tal persona que conquista los continentes y va por todo el mundo y hasta escribió un libro y wow. Eso no es. Lo que nos está llevando Dios aquí es a que esos dones y talentos los utilicemos para servir principalmente a quién? A Dios. Y que cada obra que nosotros hacemos sobre la persona que está enfrente de nosotros, siendo un cliente, siendo un compañero de trabajo, siendo lo que fuera, es un reflejo Dios en ellos. O sea, que cada vez que yo hago algo bueno por ellos, cada vez que yo me esfuerzo por atenderlos de la mejor manera, por ser amable, con quien estoy cumpliendo es con Dios. Porque a veces podemos decir, es que esta persona vino y me habló mal. Esta persona vino y me está atacando y juzgando. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Le voy a cerrar la puerta. Entonces yo voy a hacer lo mismo. La voy a alejar de mi vida y la quiero lejos. Pero vean qué nos dice aquí la palabra. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. O sea, que aunque nos hagan mal y de pronto nosotros tenemos que hacer un trabajo o algo que cumplir, nosotros siempre lo tenemos que hacer con una buena actitud. Porque no estamos bien, por eso vean aquí viene el cambio de renovación mental. Nosotros no lo estamos haciendo para cumplir con el jefe o hasta para cumplir con el director o con la empresa o con la persona que va a recibir ese servicio. Nosotros lo estamos haciendo para honrar a nuestro Dios, para hacer lo correcto delante de Él, porque Él sabe, Él ve todo lo que hacemos. Por eso, ¿por qué creen que la palabra de Dios, que es esta palabra, no es para todos? Hay unos que pueden decir, ay, qué tontería. Yo estoy aquí en mi trabajo porque yo quiero ganar más dinero y yo quiero darle dinero a mi familia. Que aparentemente eso se ve como algo bueno, ¿no? Porque dice, yo quiero dinero para mi familia, para que no padezca de algo económico. Pero démonos cuenta cómo eso no lo es todo y cómo eso te lleva también aún a perderte.
Entonces, ¿cuál es ahorita lo que Dios quiere? Que sirvamos, pero también nos dice, enseñemos. Y muchos podríamos pensar que en enseñar es que seas el gran maestro, el gran profesor, el gran que es la sabe y hasta cómo enseñar. Pero dense cuenta que enseñar también viene de la palabra mostrar, que es que se evidencie en ti, que las personas puedan ver cómo es que tú sirves a los demás. ¿Cómo es que de pronto algunos de ustedes ven que alguien empieza a molestarse y ven que tú no te molestas? Y ven que tú aún así eres una persona que está siendo amable, misericordiosa y que puede saber más allá. Digo aquí algo importante. Esto fácil, tal vez no lo va a hacer. Pero en la medida que nosotros cada día estemos esforzándonos y trabajando en ello, créanme que eso se va a volver más fácil. Y hay una parte en la palabra, si recuerdan algunos de lo que hemos estado compartiendo, que dice, de la forma que tú trates a los demás, también tú serás tratado. Entonces, aquí no se trata, y también hemos visto en otras sesiones, no juzguemos, porque en la medida que nosotros juzguemos, también seremos juzgados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vienen esas personas a confrontarnos, a decirnos y hacernos, Dios sabe y Dios le va a pedir cuentas a ellos. A nosotros no nos corresponde juzgarlas y amonestarlas. Hay veces que tal vez sí vamos a poder nosotros dar un consejo, dar una dirección, pero ahí es donde nosotros tenemos que dejar eso en manos de Dios. Porque muchas veces queremos hacer justicia por nuestra propia voluntad, por nuestros propios impulsos. Pero eso hay que dejárselo a Dios. Y entonces aquí, ¿qué nos lleva? A que nosotros seamos en servicio a Dios y que enseñemos eso a través principalmente de nuestro ejemplo. ¿Qué vamos a pasar aquí? Y lo dice Pablo. Nunca vamos a ser perfectos y nunca vamos a alcanzar el nivel de lo que lo hizo Jesús o Dios. Pero en la medida que nos esforzamos, viendo hacia adelante y caminando hacia allá, créanme que cada día vas a poder vivir más esto. Y saben, si lo vemos ya desde un punto de vista más, más mundano, si lo quiero decir así, y lo hemos visto en las neurociencias y en muchas otras actividades biológicas. El cuerpo cuando no entra en lucha, cuando no entra en ataque, cuando no entra en protección, el cuerpo puede estar en paz. Y eso genera otra neuroquímica en ti. Pero entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar a que poder lograr hacer esto? Acuérdense que solos no vamos a poder. Eso tenemos que saberlo. Solos esto es imposible. Pero cuando nosotros invocamos la presencia de Dios, invocamos al Espíritu Santo, cuando estamos en medio de esa prueba, y entonces cuando le invocamos y decimos, Espíritu Santo, ayúdame a poder servir a esta persona, a pesar de lo que yo pueda ver en ella. Pero tú me estás poniendo aquí para bendecirla. Y esto no se trata de qué haya hecho esa persona o qué está haciendo. Se trata de servir a mi Dios con amor y honrarlo en cada una de las acciones de mi vida. ¿Sí lo ven? Eso es algo que Dios hoy nos está poniendo de una manera, de verdad que yo siempre les digo que cuando se prepara a esto, yo no sé qué Dios nos va a hablar, pero cuando empiezo a escucharme qué está saliendo de mi boca, me estoy escuchando y digo, wow, Dios, eres increíble. Eres increíble de que siempre nos llevas a ir más allá. Porque vean, dice la palabra también, qué fácil es amar a los que amas. Qué fácil es amar a tu hijo que amas. Qué fácil es amar a la gente que te agrada y que te hace el bien. Pero el mérito mayor es en amar a aquellos que podríamos considerar hasta nuestros enemigos. Aquellos a los que nos han hecho daño. Pero aquí no les digo, y lo hablamos, hemos hablado en otras sesiones, no les digo que les vas a abrir tu casa y los vas a abrazar y va a ser, porque es un proceso, ni tampoco significa que eso vaya a suceder. Pero de alguna manera, si tú tienes la capacidad de al menos estrechar la mano, si alguno de ellos te pide una ayuda y de poder servir a pesar de todo,
el galardón siempre va a venir para ti, para mí, que estemos esforzándonos por esto. Y bien, ahorita me viene esta información. Tal vez esto no es con tu compañero de trabajo, tal vez esto es con tu ex esposo o con tu ex esposa o con alguien más que tal vez dices, ah, es que esta persona o una amistad que dices, ¿cómo yo, después de todo esto que me hizo, voy a hacer el bien con ella? Le voy a abrir las puertas para que si esta persona me hizo batallar tanto, pues ¿qué es lo menos que se merece? Que viva lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que antes nos decían, eso es pagar ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús, ¿por qué creen que las enseñanzas de Jesús es otro nivel? No cualquiera, por eso, ¿por qué creen que allá afuera no le quieren entrar a esto? Porque es más cómodo estar en lo otro, es más cómodo estar herido y mantenerte ahí, porque no es fácil hacer esto si no tienes a Dios. Y hay muchos que dicen, yo lo intenté, fui, le abrí la puerta, lo ayudé y ¿qué crees? Me pagó peor. ¿Y saben por qué eso pasó? Porque esa persona lo quiso hacer sola en sus fuerzas, sola con sus propias ideas. No fue de la mano de Dios, ni puso a Dios en ese momento, ni invocó la presencia del Espíritu Santo. Y algunos me pueden decir, yo sí lo hice. Pues, ¿qué creen? Dios te empuja a que lo sigas haciendo. Y eso es algo que nos vuela la cabeza porque va en contra de lo que nos dice el mundo. ¿Por qué creen que al principio dice renovar sus mentes, renovar su entendimiento? No el entendimiento y el juicio que el mundo te va a decir. Por eso siempre yo les digo, no se pidan consejo en personas que no conocen de Dios. Porque entonces va a venir la amiga de Andrea y le va a decir, no, Andrea, tú cierra la puerta, o sea, no hagas eso, o sea, te estás humillando, o sea, ¿qué estás loca? Entonces les pueden decir así, pero no es porque ellos sean malos, es simplemente porque no conocen la palabra de Dios. Y es lo mismo con alguien que te debe dinero, es lo mismo con alguien que está pasando. Dios hoy nos está llevando a esto. Entonces, vamos a seguir, dice, miran, créanme que ni siquiera había leído el versículo 10. Pero es lo que estoy diciendo, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, no dice el que te cayó bien, el que no, dice ama a todos. Pero amar a todos puede ser con respeto, puede ser con límites, porque hay personas que sí nos pueden dañar. Con esto no les estoy diciendo que le vas a abrir la puerta a alguien que vino y te destruyó tu casa ayer. ¿Sí me entienden? Porque también tenemos que meter esa parte de prudencia. Pero puede ser que al pasar del proceso llegue un punto donde Dios te dé la oportunidad de tú servirle a esa persona y aún así ayudarla. ¿Y saben cuando haces eso, qué pasa? Eso significa que tú ya has perdonado, ya has sacado esa ira, ese resentimiento dentro de ti y te permitió estrechar amor. Entonces, vamos a ver qué más nos dice Dios. En lo que requiere diligencia, aquí hay una parte bien importante en la palabra que nos dice que es la diligencia. Si alguno de ustedes no sabe qué es la diligencia es tomar acción cuando se tiene que tomar acción. O sea, no es dejar para después y a ver cuándo. Eso es la pereza. Por eso dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, hay cosas que no podemos seguir postergando. Si hay un conflicto con alguien, si hay algo que se tiene que ver sí o sí, debemos de pedirle a Dios a través de su Espíritu, ayúdame a ser diligente. Y como decimos aquí en México, a tomar las cosas, bueno, esta es una frase que tal vez no sería lo más correcto utilizarla aquí, pero dice a tomar el toro por los cuernos, o sea, luego agarrar la situación y estar ahí al frente. Pero quien nos va a confirmar eso de la diligencia es el Espíritu de Dios. Porque a veces Dios te va a decir, espera. A veces Dios te va a decir, espera un poco más. Pero a veces Dios te va a decir, ahora sí, acciona, sé diligente. Entonces, por eso tenemos que tener una relación con Dios todos los días, para poder escuchar su palabra en cada momento. Entonces, ¿qué más nos dice? Versículo 12, gozosos en la esperanza.
Podemos estar cada uno de nosotros pasando por diferentes pruebas. Pruebas de situación de salud, pruebas económicas, pruebas que de pronto dices, ¿y por qué me pasó a mí? Pero miren, aquí lo que nos dice la palabra es eso, que tengamos gozo en la esperanza que de Dios lo va a transformar todo. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué es lo más hermoso de todo esto? Que después de que pases este proceso que estés pasando tú, porque solo Dios sabe el proceso que tú estás pasando, te vas a convertir en otra persona. Porque no eres la misma persona antes del proceso, cuando llegó la enfermedad, cuando llegó la crisis, cuando llegó el problema no sé, de la familia, cuando llegó la situación financiera. No vas a ser el mismo que cuando eso se termine. Pero ¿qué es lo que va a denotar que cambiaste? Pues la palabra de Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios, ¿qué creen que pasa? Va a seguir siendo el mismo, hasta peor. Se va a llenar de más de resentimiento, se va a llenar más de depresión, se va a llenar más de esto. Pero por eso nosotros que conocemos lo que hace nuestro Dios, nosotros podemos saber que hay esa esperanza grande donde Dios lo puede transformar todo. Pero no se trata de una varita mágica, donde digamos, Dios, 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 ya quítame esta ansiedad que siento y que no puedo más con ella. ¿Saben por qué Dios permite que todavía exista eso en tu vida? Porque todavía sigue trabajando en ti. Porque hay cosas, muchas cosas, muchísimas cosas que aún debes de cambiar. De tu manera de pensar, de tu manera de hablar, de tu manera de actuar. Pero quiero que lo vean así. Qué bonito, porque Dios nos tiene preparado tantas cosas. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, Dios nos bendice. Y aunque pueda ser, como ahorita lo vemos, pasemos situaciones de tribulación, donde suframos, haya sufrimiento, porque el sufrimiento va a ser inevitable, pero aún así, vean aquí como nos dice el versículo 12, aún así sean constantes en su oración, sean constantes en orar y agradecer a Dios que está contigo y que no te ha dejado solo, sola, a pesar de lo que sea, porque nunca estamos caídos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces es ahí donde nosotros le decimos a Dios, y aquí es donde yo quiero que cada uno de ustedes en este momento le diga a Dios, gracias. Gracias, porque a pesar de las situaciones que esté viviendo, la que sea que tú y yo estemos viviendo, Él está contigo y conmigo. Y Él no nos va a soltar. Pero ¿de quién depende que no nos soltemos? De nosotros. Porque la única forma de conectarnos con Él es nosotros yendo hacia Él. Él lo podemos tener aquí al lado de nosotros, pero si nosotros no volteamos a verlo y decirle, Dios, aquí estás, Él no se va a comunicar, porque la vía de comunicación siempre es de nosotros hacia Él. Él nos puede hablar y poder estar recibiendo todo lo que Él nos diga, pero si nosotros no lo recibimos y después decimos, ok, Dios, te estoy escuchando, gracias. Es una comunicación bidireccional. Por eso debemos de, en el momento que Dios nos está hablando es, ok, mi Dios, ¿qué me quieres decir? O cuando nosotros nos sentimos en tribulaciones, Dios, aquí estoy, guíame, ayúdame, dame esto que requiero. Entonces, acuérdense de eso. Y luego dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, o sea, siendo personas que ayudemos siendo hospitalarias. Pero también nos dice, vean, aquí es la parte de las enseñanzas de Jesús que son impresionantes. Dice, bendecid a los que los persiguen y bendecid a los que los maldicen. Y simplemente es orando por ellos. Créanme, hay personas que dicen, es que tú no puedes cambiar a nadie. No, nosotros no. Pero ¿qué creen? Yo conozco a alguien que sí. Y ese se llama Dios. Entonces tú, a través de tus oraciones, de tus súplicas, puedes pedir misericordia a Dios para que Dios cambie la vida de alguien que está a tu alrededor. Pero acuérdense, y lo hemos visto también en las otras palabras, Dios solo nos va a dar lo que está conforme a su voluntad y lo que es bueno. Acuérdense, no nos da solo nuestros caprichos, nuestros deseos. Él nos va a dar solo lo que realmente es bueno. Entonces, si tú en tu corazón está el decir, ok, esta persona que me ha hecho daño, que tal vez es un familiar,
yo voy a orar a Dios para que Dios lo alcance y pueda tener este conocimiento y pueda tener una transformación, así como ha habido en millones de personas en este planeta a través de su palabra. Cuando tú oras con eso, créanme que esa es la voluntad de Dios. Entonces, sigan orando y el milagro lo podrán ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice? Gozaos con los que se gozan, pero también dice llora con los que lloran. O sea, habla de empatía, habla de estar ahí. Y dice, unánimes vosotros, no altivos. O sea, otra vez habla del ego, sino asociados con los humildes. O sea, siempre con afán de humildad, mostrando la humildad y sabiendo que no todos lo sabemos y que hay un Dios que siempre nos va a guiar y que nos va a hacer saber la dirección por donde tenemos que caminar. Sí, por eso vean cómo dice aquí claramente, y lo hemos escuchado muchas veces aquí en la palabra, dice, no seáis sabios en tu propia opinión. Siempre ora a Dios para que Él te dé la dirección. Pero también lee la palabra. Porque si tú nada más oras, ¿cómo vas a alimentarte? Acuérdense que la palabra de Dios es el alimento. ¿Sale? El alimento. Tenemos que estar estudiando esto para alimentarnos. Entonces, ¿qué más dice? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Otra vez, y dice, si es posible, en cuando dependa de ti, estad en paz con todos. Saben, de tu parte, de mi parte, es buscar estar en paz con todos. No tener ningún conflicto con nadie. Ahora, si la otra persona tiene un conflicto contigo, pues ya es la otra persona, pero al menos de ti, hacer lo que más puedas para estar en paz. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Luego dice, no te vengues, no os venguéis vosotros mismos. Lo que decía, no hagas justicia de tu mano, amados míos, sino dejad en lugar la ira. Dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero más allá de esa palabra que tal vez escuché un poco fuerte, lo podríamos llamarlo como que Él es la justicia. Él siempre va a hacer justicia. Entonces vuelvo a repetir, dejemos la justicia en manos de Dios. Y dice aquí 20 y 21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Vean, es que esta parte es algo impresionante de cómo alguien que me quiere destruir, yo aún le voy a dar de comer. Es que eso desarma a la energía contraria a Dios, que es Satanás, que es la destrucción. Eso desarma porque empieza a haber un espíritu de bondad. Entonces, claro, no va a ser fácil. Y tal vez, y quiero que aquí decirles esto, si algún día alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacer eso y le da comida, le da dinero, y de pronto te lo agarran y te lo avientan en tu cara, aún así, no te enganches. Porque el Dios que te creó y me creó, está viendo lo que tú estás haciendo en el cielo. Y Él sabe, y en todos los lugares. Y Él sabe lo que tu corazón está. Tú debes de saber, y aquí escúchenme muy bien lo que les voy a decir, tú debes de saber que esa persona reacciona así porque está herida, porque tiene un dolor muy fuerte en su corazón, que no es capaz de poderla controlar. No es por justificación, pero acuérdense lo que dijo Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo tenemos que tener muy fuertemente en nuestra mente, porque si no, nos vamos a enganchar y nos vamos a decir, este que me puso, me aventó la comida, yo jamás. ¿Y qué creen que quiere el enemigo? ¿Qué quiere Satanás? Que te la aviente, ¿para qué? Para que nunca más le des la comida a alguien más. Porque vas a decir, es que yo lo hice una vez. ¿Y qué crees? Me pagaron y me echaron la comida en mi cara. Eso quiere Satanás, para que tú te detengas. Pero entonces, ¿qué crees? Cuando eso, a pesar de eso, te la quitas, te limpias, y al otro día tienes la oportunidad de dársela a alguien más, tal vez no te la va a botar, pero te diga, no, gracias. Pero tú tienes que seguir adelante porque Dios te está poniendo esas oportunidades para dar. Hasta que llega alguien que diga, Andrea, Diana, Vero, gracias. De corazón, gracias por eso que estás haciendo por mí. Y que se desarme
y que de pronto te diga, Andrea, perdóname por lo que te he hecho. Pero más allá de que alguien nos pida perdón, nosotros debemos de buscar siempre el perdón de nuestro Dios, el perdón y la guía de nuestro Dios. Es ahí, de verdad, eso es lo que más necesitamos. Y entonces se viene a través de arrepentirnos de nuestras fallas y de decirle, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero también recuerden lo que hemos dicho. No se trata de estar cometiendo el mismo error una y otra vez, sino se trata de hacer conciencia y de esforzarnos para hacer un cambio. ¿Sale? Entonces, después dice, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas, dice, y aquí terminamos con el versículo 21, no seas vencido, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. Entonces es una lección que nos da hoy nuestro Padre muy grande y esto nos lleva a todas las áreas de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en las personas que nos rodean. Y si se dan cuenta, esto es una madurez, o sea, por eso no es algo sencillo, se los vuelvo a repetir. Si hoy tú estás aquí, es porque Dios quiere que acciones en esto, aunque sean pequeños pasos, pero que te esfuerces. ¿Sale? Y entonces ahorita voy a irme a otra parte de la palabra que hoy también Dios nos da. Y dice, vean, aquí esto es muy importante. Quiero que respiren. A ver, vamos a respirar para que esta palabra llegue a nosotros. Y dice Isaías 35. Dice, si tenemos nosotros la oportunidad de ayudar, dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los corazones apocados, o sea, decirle a las personas que están en aflicción, esforzaos, no temáis. ¿Qué significa? Esfuérzate, no tengas miedo. He aquí vuestro Dios viene con una retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuál es nuestra misión? Y aquí es donde viene este servicio de enseñanza, de nosotros llevar esa palabra a quien podamos nosotros ver que está tribulado, que está pasando por un mal momento. Dios hoy quiere que seamos utilizados para bendecir a otros. Y entonces aquí dice, ir con los cansados y darles esa palabra de recordarles que hay un Dios que los va a sacar de esto. Y luego, ¿qué otra palabra nos dice? Gálatas 6. Gálatas 6 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, habla de si ustedes te dices que eres un espiritual en Cristo, restáuradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos a alguien que está haciendo lo incorrecto, hablando desde nuestra familia, hijos, cualquier persona, dice, no lo confrontes con gritos, regaños, sino aquí dice, hazlo con un espíritu de mansedumbre. Pero aquí, ¿qué pasa? Que yo, bueno, pues lo digo por mí, por lo que yo conozco, veo mucha gente en Latinoamérica que nos han educado al hecho de venir con el grito, venir con el ataque, y eso es algo que así nos educaron, y a veces quitarnos esa forma de ser no es tan sencillo. Por eso aquí nos dice Dios una estrategia, dice, Espíritu de Dios, ayúdame a ser manso. Ayúdame a poder actuar de una manera diferente, a calmarme, ¿sí? Porque si tú entras en esa misma disputa, aquí dice, no seas que tú también seas tentado y caigas en pleito. Esto es mucha inteligencia emocional. O sea, bueno, de hecho esto se llama inteligencia espiritual. Va más allá de solo gestionar tus emociones. Entonces dice, sobrellevad, esto es algo bien interesante y bien fuerte. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tal vez al lado tuyo está pasando una prueba, tus padres, un hermano tuyo, un hijo, una amiga, alguien en tu trabajo.
Y si Dios te está poniendo ahí, es porque tú puedes ser de bendición. Y aunque, che, esta es la parte más impresionante de Dios, que aunque tú también estés pasando pruebas, que aunque tú también estás afligido por alguna situación, a veces Dios nos pone a alguien para darnos cuenta que tal vez no estás tan mal como otra persona que esté al lado tuyo. Y que aún así, que tú estando en un estado no tan bueno, tú podrías orar por esa persona y darle una palabra de aliento. Por eso dice, llevar las cargas los unos a los otros. Y no se trata de ser egoísta y decir, ah, ese es tema de Andrea, ese es tema de mi mamá, ese es tema de mi papá, ese es tema de mi hermano, ese es tema de alguien más que se las arregle. Pero cuando Dios nos está poniendo algo en nuestro corazón, de aunque no sea cómodo, vean, es que está muy fuerte esta palabra, o sea, aunque no sea cómodo, ir y bendecir, ir y orar, ir y seguir. Y eso, en eso se denota el corazón de Cristo, el corazón de Dios. ¿Y qué creen que pasa en ese proceso? Somos formados, somos formados. Somos formados para poder tener esa fe y ese corazón que solo Dios nos puede dar, ¿sí? Y dice, porque al que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no del otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, no podemos engañar a Dios. Dios todo lo sabe. Pero tampoco se trata de sentirnos culpables por todo y decir, ah, es que lo hice mal, porque estamos en proceso. Pero sí se trata de observarlo y que cada día buscar ir un paso más adelante. Un paso más adelante de lo que quiere Dios en nuestras vidas. ¿Y que creen? Que después de esos procesos te vas a dar cuenta que te vas a llenar de gozo. A pesar de que la prueba fuera difícil, a pesar de todo, pero ahorita me viene a mi mente esto, que también lo dice la palabra, y aquí va a conectar con muchas de las mujeres de aquí, que cuando una mujer va a dar a luz, antes, pues tal vez sufre mucho, tal vez antes del parto es dolores de parto y todo, pero cuando viene el hijo, cuando el hijo nace y pasa tal vez una semana, dos, esos dolores se olvidan, porque la bendición es más grande de lo que fue el dolor o lo que pasó en el pasado. Recuerden, todos los procesos que vivimos son momentos para crecer, no son momentos para tirarnos y para ser maldecidos, son momentos que Dios quiere usar para que tú crezcas en tu fe y que te aferres y creas que Dios lo puede hacer y que seas un testimonio vivo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que quiero que le demos un aplauso a Dios por esta palabra que hoy nos da. Gracias, mi Dios, por todo esto que hoy nos da y que nos permita cada día acercarnos más a todo esto que Dios nos está regalando y es ser cada día cercanos a Él. Porque vean esto. ¿De qué nos serviría ganarnos el mundo entero? Ya lo hemos hablado en otras lecciones, de tener millones y de estar leyendo libros, el ser la portada de la revista y tener todo y decir, salir en los medios, si ni siquiera tenemos ese amor en nuestro corazón, si ni siquiera podemos sentir a Dios y decir, en mi corazón yo siento a Dios. Porque ¿saben todos los que no pueden sentir a Dios? Ellos están muertos en vida. No tienen ese, porque recuerden que Jesús es el camino de la verdad y la vida. Es quien le da vida a nuestro corazón. Entonces, pues bueno, eso es lo que hoy Dios nos tiene. Y pues antes de continuar, bueno, ya aquí estamos casi a punto de finalizar. Déjame, voy aquí a terminar. Este, ahorita es un momento que cada uno de nosotros podemos entrar en oración, porque dice la palabra, ¿no? Que sirvamos y que oremos. Entonces, si hay alguno de aquí que requiera una oración, de hecho, ahorita vamos a orar también por María de los Ángeles,
que estos días ha tenido situaciones complicadas, pero yo sé que son para precisamente poder edificar y honrar a nuestro Dios. Entonces, vamos a orar. ¿Alguien tiene una petición o algo por quien orar? De verdad que aquí están en un círculo seguro, sobre todo quienes sean nuevos en esta sesión. Si tú también ves la grabación, también puedes sentir puedes pedir una oración. Y yo sé que Dios nos escucha. Acuérdense, donde uno más nos juntamos para hablar de Dios, hablar de Jesús, aquí está con nosotros. Entonces, si alguien siente ok, yo al menos igual y tal vez no voy a decir el detalle de lo que estoy viviendo, pero quiero una oración por mí, ¿sí? Entonces aquí, así pueden pedir, yo quiero que oren por mí. Gracias. O si quieren que oremos por alguien. Ok, vamos a orar por Gaby, vamos a orar por Celi, bueno, por todos. Vamos a orar por Josué André. Y vean, hemos tenido testimonio de cómo la oración en grupo, Dios la escucha fuertemente. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sale? Y ya les pido que tal cual ustedes se unan junto conmigo a orar y pedirle a nuestro Dios esa misericordia para aquellos que hoy están pidiendo una oración. ¿Sí? Entonces, porque definitivamente recuerden esto no es una guerra entre los esposos, no es una guerra con la enfermedad, estos son guerras espirituales. Es una guerra que no podemos ver, que está en nuestro matrimonio, pero espiritualmente. Es una guerra que está pues, sucediendo dentro de ti, que aparentemente puede ser, se refleja como una enfermedad, pero es un crecimiento que Dios está permitiendo que lo vivas para acercarte. Entonces, gracias ahí por compartir. Ahora voy aquí a poner esto y listos. Entonces, quiero que cerramos nuestros ojos. Y, amado Dios, hoy nos has dado una palabra donde nos estás diciendo que cada uno de nosotros utilicemos nuestros dones y talentos para poder servir a otros, para poder servir a otros y acompañarnos en las pruebas, para poder ser compasivos y empáticos con nuestros hermanos. Dios, tú todo lo conoces, tú todo lo sabes. Así que en este momento yo te pido, mi Dios, y te pedimos todos, yo aquí, hermanos, yo les pido que todos entremos en esa petición fuertemente, con fe, no nada más con unas simples palabras, sino pedirles con todo el corazón. Dios, te pedimos con todo el corazón por la vida de Gaby Navarro. Que todas esas situaciones espirituales que está viviendo, tú le des victoria, que le des esa paz que sobrepasa entendimiento, que ella se pueda acercar a tu palabra y que pueda derribar todo eso que el enemigo ha venido a querer a destruir, pero también le des la paz de que está contigo, de que tú estás con ella y de que nada ni nadie podrá venir a atacarla. Ese es un proceso de fe que estás permitiendo que viva, pero sobre todas las cosas. Yo sé que tú vas a estar con ella aquí en todos los días de su vida porque ella está abierta a recibirte. Así que gracias, mi Dios, por lo que haces. Bendice su familia, bendícela a ella y cada una de las cosas que tú quieres que haga. También te pedimos, Padre, por la finanzas y la salud de cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Que el enemigo ya no venga a perturbarnos por el tema económico, porque eso es una ilusión, porque sabemos que tenemos un Dios próspero que siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Yo te pido, mi Dios, que nos des conciencia para poder utilizar el dinero de una manera sabia, para ya no llenarnos de deudas que no tienen sentido, sino para utilizar el dinero también de una manera respetuosa y honrosa. Así que, mi Dios, gracias. También te pedimos por los que están pasando por una situación de salud. Darles esa fuerza espiritual, esa valentía que solo viene de ti para poder seguir adelante y esa convicción de esa fe de que tú ya lo sanaste, de que tú ya lo hiciste, sea donde sea que esté.
También te pedimos, mi Dios, por Josué André, que está pasando la adolescencia, que tú sabes lo que está sucediendo, pero aquí más que Josué André, yo te pido que levantes una fe muy grande en sus padres, en su familia, porque la fe tiene que venir desde arriba, desde los más grandes. Yo te pido que esa fe sea muy fuerte y evidente para que pueda alcanzar ese joven. Te pido por esas familias y te pido por las familias de cada uno de los que estamos aquí, para que se levanten en fe para poder guiar a nuestros jóvenes. Te pido por cada uno de los jóvenes que están aquí representados a través de cada uno de los familiares que estamos hoy, para que el enemigo no los aceche y para que ellos puedan entrar en paz y tengan la revelación de lo que es verdadero. Así que también, mi Dios, te pedimos por los matrimonios, te pedimos por cada uno de los matrimonios que están aquí, porque el enemigo, una de las cosas que usa más es atacar el matrimonio. Así que yo te pido, Padre, que te derrames sobre la vida de las personas que hoy tienen un matrimonio, una pareja, y las que no la tienen también, para que puedan sanar esas heridas del pasado, para que puedan estar realmente el alma en paz. Yo te pido, Padre, porque alcances estos matrimonios y que nada ni nadie venga a derribarlos. Yo te pido que estos matrimonios tú los llames y los muevas a tu palabra, porque sin ti siempre van a ser tribulados, siempre van a ser querer ser destruidos. Y si no están contigo, pueden ser hasta destruidos. Así que, mi Dios, no permitas eso. Permite que cada uno de estos matrimonios se acerque más a ti y a tu palabra. Así que mi Dios, gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todas las cosas también. Hoy te pedimos por la vida de María, servidora tuya que es parte de este equipo, de este grupo, que tú sabes cuánto le amamos, ese corazón tan grande que ella tiene, Padre. Te pedimos todos por ella, que le des un espíritu de paz, pero de gozo, aún en medio de esto, porque sabemos que tú estás haciendo cosas grandes y que esto que está viviendo es un proceso que ella está viviendo, pero para gozarse de lo que tú vas a hacer, mi Dios. Así que yo lo veo, yo lo creo y sé que la levantas más fuerte, más agradecida, porque yo sé que detrás de todo esto es una lección y un aprendizaje maravilloso. También te pedimos por la vida de Delmi, otro gran miembro de nuestro equipo, una mujer que cada día te está buscando, pero yo te pido, mi Dios, que la acerques más, que la lleves más a tu camino, que profundice en tus caminos, que su matrimonio lo lleve más profundo a ti, para que ella ya no pueda ser atacada y derribada por el enemigo, porque no se trata solo de la salud, se trata de lo que el enemigo se quiere robar. Así que, mi Dios, protégenos a cada uno de nosotros. Tú dices que siempre que haya una aflicción, clamemos a ti, porque tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, y que en la medida que nosotros clamamos a ti, tú enviarás a tus ángeles en ese momento y podrás protegernos con tus alas para que nada ni nadie venga sobre nosotros y nuestra familia. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y así lo decimos y así lo vamos a ver. Bendice cada uno de los que estamos aquí. Despídenos en paz, con esa confianza de que tú nos sostienes, con ese amor que tú nos das. Y permítenos que estas semillas que se están sembrando en este final de año den sus frutos, den sus frutos. Ayúdanos, mi Dios, a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante. Que sigamos en el camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, equipo, gracias por estar aquí en medio de esta oración. Pues bienvenidos a los que hoy se conectan por primera vez. Es un gusto que estén por aquí. Si se dan cuenta, esta es una palabra que compartimos de corazón. Aquí no hay más nada que retribuir que solo testificar. Esa es la manera que nosotros, yo les pido siempre que testifiquen, que lo que Dios está haciendo en sus vidas sea un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Así que, pues adelante, o sea, esta grabación la pueden seguir viendo, escuchándola, llénense de Dios y ahorita siento decirles esto. Quien sea la primera vez que tiene una Biblia en sus manos, váyase al Nuevo Testamento. Empiece por el Nuevo Testamento y empiece leyendo Mateo a partir del capítulo 5, capítulo 4 y 5, que son las bienaventuranzas. Siempre ese es mi mayor consejo que les puedo dar. Empiecen por ahí y empiecen a leerlo todos los días. Las bienaventuranzas son las primeras enseñanzas que dejó Jesús y son
la estructura base de cómo quiere que vivamos Jesús en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta que no son cosas imposibles, que son cosas que tal vez ya sepamos, pero tal vez no sepamos cómo llevarlas a la acción. Pero de eso se encarga Dios. Es un proceso. Dios tiene sus tiempos. Así que no sé, bueno, si alguien quiere comentar algo o quiera ir platicar algún testimonio que tenga, abrimos el micrófono o nos vamos con esto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú, María? ¿Yolanda? ¿Sí? ¿Tú quieres? Ok, excelente. Un gusto. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor Fernando. Muchas gracias, de verdad. Bueno, eh, hoy es la primera vez que me conecto. La verdad no he estado siguiendo pues así pues en vivo, porque he estado viendo pues las grabaciones, pero hoy fue algo muy bonito. La verdad, sentí algo muy hermoso en mi corazón y supe en realidad que Dios siempre ha estado aquí. Dios siempre ha estado conmigo, a pesar de que uno a veces se aleja, porque pues ahorita estoy pasando por un tema económico bastante fuerte, pero sé que Dios ha estado orando, nunca me ha faltado nada, siempre salen las ventas. Am, yo también manejo el dispositivo Gili y lo amo porque fue Dios quien lo colocó en mi camino y pues ha sido una herramienta maravillosa para mi vida. Y pues nada, quería agradecerte a ti por este espacio porque en realidad hoy fue Dios aquí tocando mi corazón por medio de este. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tima y Yolanda, por compartir esto. Y de verdad, si pueden tener la oportunidad de estar aquí en vivo los miércoles 9:30, pues es un espacio donde es que yo lo que he visto desde que Dios nos dijo, hagan eso, o sea, empiecen a crear este grupo dentro de Gili, es que está hecho para este perfil de personas, o sea, para nosotros exactamente, o sea, porque Él conoce lo que vivimos, Él conoce lo que estamos viviendo, Él conoce nuestras vidas y es una palabra pues hecha a la medida para nosotros. Aunque algunos de ustedes o los que tengamos también vayamos a una iglesia, aunque esto es un estudio donde nos da mucha dirección muy clara sobre nosotros. Entonces, es Dios, es maravilloso. Yo siempre veo todas sus maravillas, así que María Yolanda, yo espero que estés aquí en otras sesiones. Igual por aquí estaba Ay, Vanessa, muchas creo que ya gracias. estuvo que ir, que también está aquí, estaba por primera vez. Entonces, pues a seguir adelante, bendecidos. Y aquí viene una parte importante, viene hablando de eso. Hoy a la 1 voy a dar un entrenamiento de finanzas personales que tiene que ver con todo eso de los que haya situaciones de dinero. Es que realmente el tema del dinero no es solo de que no te llegue, es cómo te ata el enemigo a través de utilizarlo inadecuadamente. Entonces hay que nosotros observar qué hemos venido haciendo incorrecto para entonces poder empezar a cambiar. Porque si no, aunque llegue el dinero, se va a volver a ir y el enemigo otra vez te va a volver a atrapar. O sea, el problema no es el dinero. Se van a dar cuenta que el problema no es el dinero, sino que hay otras cosas, pero sí es importante aprender a administrarlo y a saber qué es lo correcto en el uso, ¿sale? No hay una fórmula perfecta, pero sí hay una dirección. Entonces, eso va a ser hoy a la 1. Si no pueden estar, se les mandan las grabaciones, pero pues busquen más en este fin de año poner orden en todo, hasta en las finanzas. Y poner orden es saber cómo estás parado. Decir, ok, sé que tengo estas deudas, sé que tengo estos compromisos, sé que tengo esto de inversión, sé que tengo esto. ¿Cómo voy a mejorar eso el siguiente año 2026? Y necesitas saber de dónde partes. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer este miércoles y el próximo miércoles también a la 1. Y después van a ser 2 sesiones más que voy a hacer en enero, para cumplir como este ciclo. ¿Sale? Entonces, pues que Dios los bendiga y siempre acuérdense, Dios siempre escucha y ahí es donde vienen las respuestas. ¿Sale? Que Dios los bendiga. Si gustan ahí prender sus cámaras los que puedan para que hacer esta historia de la sesión del día de hoy. Los que puedan, yo sé que algunos tal vez están, no importa si se van en pijama o algo así. O están en las oficinas, ahí ya había Tonita, súper. Y pues bueno, aquí está. Vamos a decirle gracias a Dios por esto, esta sesión. Hoy Minutos con Dios, una gran palabra. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Y también, como siempre, los que están aquí, manden un mensaje al grupo y compartan cómo se sintieron hoy. Porque eso atrapa a personas para que digan, voy a ver la grabación.
qué hubo hoy en la grabación. ¿Sale? De verdad, dense aunque sea 2 minutos para hacerlo, aunque sea sencillo, pero pídanle a Dios que les haga poner las palabras que capte el interés de alguien de los demás que están en el grupo. Son más de 400 personas y somos, ahorita fuimos 20. Yo sé que en grabación lo ven otros como 40 o 50, pero primero Dios podamos alcanzar a 200, imagínense. Primero Dios, entonces vamos hacia ello. Que Dios los bendiga y que pasen excelente día. Bye bye. Gracias. Bye.